Vamos a aprender sobre dos funciones que vas a utilizar la mayoría del tiempo en caso tal tu trabajo se base en el análisis de datos. Esas funciones son buscar v y buscar h. Realmente son dos funciones que yo utilizo la mayoría del tiempo y se usan bastante para poder ordenar data que vas a luego analizar utilizando tablas dinámicas, que es otra clase también de este curso. Básicamente lo que hace la función buscar v es buscar un valor que tú especificas en una tabla en la primera columna de la izquierda y luego devolverte un valor en la misma fila en donde coincida el valor que estás buscando y te va a devolver un resultado que va a estar en esa misma fila en una cantidad X de columnas que tú especifiques a partir de ese punto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí un país ficticio y quiero ubicar su continente, acá yo tengo país ficticio y tengo continente ficticio. Lo que hace la función buscar v es buscar un valor que tú le especificas. En este caso vamos a especificar el país ficticio. Quieres buscarlo en una tabla, que esta tabla sumamos que es estas dos celdas que están aquí. Quieres buscar este valor en esta tabla. La función buscar v busca ese valor en la primera columna del lado izquierdo de la tabla, es decir, va a tratar de buscar este valor en la primera columna de la tabla, que está acá. Al encontrar ese valor en la primera columna de la tabla, que aquí está, va a devolver un resultado que va a estar en esta misma fila de donde está el resultado hacia la derecha, dependiendo de un valor que tú especifiques para la columna. Es decir, si tú buscas el continente del país ficticio en esta tabla, está aquí, Excel va a buscar ese valor en la primera columna de la izquierda, fila por fila. Al encontrarlo, se detiene aquí y va a pasar a buscar, supongamos que una vez hacia la derecha, o sea aquí, este valor, y te lo va a traer en la celda en que especificaste la función buscar v. Básicamente es eso. Hagamos un ejercicio práctico para que puedan tener más noción de qué es lo que hace. Pues como bien vieron, aquí tengo un pequeño cuadrito en donde tengo países y continente, que tengo esta columna vacía. Hay una hoja que tenemos aquí que contiene distintas ciudades, países y continentes. Supongamos que queremos el continente de estos países, queremos traerlo desde esta hoja hacia esta hoja, sin necesidad de buscarlos uno por filtro, digamos que de esta forma, colocando filtros y buscando, por ejemplo, Siria, país, continente que está. Esta es una manera de hacerlo, pero tomaría demasiado tiempo. Imaginen que en vez de 6 filas sean cientos de miles de filas. Tomarías un montón de tiempo haciendo esto, no creo que sea humanamente posible. Entonces la función buscar v nos salva de tener que hacer eso manualmente y nos ahorra un montón de tiempo y reduce los errores. Básicamente la sintaxis de la función buscar v es la siguiente: escribes buscar v, abres paréntesis, especificas el valor que quieres buscar, que en este caso es el país. Voy a hacer clic aquí. El segundo argumento es la tabla en donde lo quieres buscar, o sea, en donde quieres buscar ese país. La tabla es esta hoja de acá. Importante
que la tabla que tú especifiques, que va a ser un rango, la primera columna de la misma sea la columna en donde Excel puede encontrar el valor que tú estás buscando. En este caso, quiero buscar el país Siria. Veo que esta es la columna de países. Por ende, el rango que voy a seleccionar para buscar debe comenzar a partir de la columna que contiene el valor que estoy buscando. Voy a seleccionar toda la tabla. El siguiente argumento es el indicador de columnas, que básicamente es un número con el que yo le voy a indicar a Excel al momento de que ubique el valor en la primera columna de la izquierda, cuántas columnas hacia la derecha para poder retornar o dar como resultado el valor que quiero, que en este caso es el continente. Cuando Excel busque el país Siria en esta columna, yo quiero que me devuelva el continente. El continente está dos columnas hacia la derecha. Por ende, el número que voy a especificar es el número 2. De nuevo, Excel encuentra el país Siria en la columna A. Luego de que lo encuentra, le estoy diciendo que yo necesito es el continente, el cual está dos columnas hacia la derecha. 2, y por eso voy a especificar el número 2 como último argumento. Bueno, como penúltimo argumento. El último argumento, que aquí dice rango, es para decirle a Excel que la coincidencia del valor que yo estoy buscando, en este caso el país Siria, debe ser exacta y no aproximada. Quiero que me dé un resultado solamente si encuentra la palabra Siria tal cual en la tabla en que estoy buscando. Veo que verdadero quiere decir coincidencia aproximada, eso no es lo que quiero. Y veo que falso dice coincidencia exacta, que eso es lo que necesito. Escribo falso, cierro paréntesis, presiono enter. Ups. Da un resultado que no es lo que esperaba. 1, 2, 3. Disculpen, es la tercera columna. La primera columna es el país, la segunda es la ciudad y la tercera es el continente. Vamos a arreglarlo. Escribimos que es la columna número 3. Presiono enter y ahora sí. Presiono doble clic y vemos el continente de cada país. Si observan, la fila número 4 que dice país ficticio tiene un valor de error. Esto sucede cuando el valor que tú estás buscando no se encuentra dentro de la tabla en que lo estás buscando. Es decir, este país ficticio no existe dentro de esta hoja en esta tabla. Específicamente no existe en la columna de país. Como no existe, Excel no lo ubica en toda esta columna. Excel lo busca país por país. No lo encuentra y al no encontrarlo da un mensaje de error. En la clase siguiente vamos a ver qué podemos hacer para que el mensaje de error nos dé un valor que sea más útil para nosotros poder identificarlo y no simplemente sea un mensaje de error como vemos aquí. Pero básicamente esa es la funcionalidad de la función buscar V. Buscar un valor que tú especifiques, buscarlo en otra tabla y que al momento de encontrar ese valor te devuelva otro valor que está X cantidad de columnas hacia la derecha. Lo importante es recordar siempre que el valor que estás buscando debe siempre estar en la primera columna de la tabla en que lo vas a buscar. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera buscar esta ciudad,
Voy a pasar esta ciudad para esta hoja de acá. No, saben que en realidad en el segundo ejemplo vamos a ver el porqué de lo que les comento. Este es el segundo ejemplo. Tenemos las ciudades y queremos buscar el país al cual pertenece la ciudad. En esta hoja tenemos la ciudad, tenemos el continente y tenemos el país. Si observan, el país se encuentra a la izquierda de la ciudad. Miren qué sucede si yo trato de utilizar la función buscar v con esta así tal cual está. Yo le digo a Excel, búscame con la función buscar v este valor que es de una ciudad en la tabla que está en esta hoja. Y lo que quiero es el país. El país vemos que está en la primera columna. Voy a especificar el número 1. Y aquí falso para que sea la coincidencia exacta. Ven que da error. Este error que da es porque la ciudad no es la primera columna de la tabla en que lo estoy buscando. La ciudad es la segunda columna. Entonces, Excel busca el valor que estoy especificando, en este caso de la ciudad, en la primera columna que es de países. Obviamente, al no encontrarlo, pues da un mensaje de error y lo da para todo. Porque está buscando la ciudad en la columna del país. Excel siempre va a buscar el valor que tú especificas en el primer argumento dentro de la primera columna de la tabla que pasas como segundo argumento de la función buscar v. Para poder corregir esto, lo que tendríamos que hacer es hacer un cambio de columna, hacer que la columna ciudad esté antes de la columna país. O para efectos prácticos también da igual el hacer una copia de la columna país al lado derecho de la columna ciudad, que es lo que voy a hacer para no afectar el primer ejemplo que acabamos de hacer. Voy a seleccionar la columna país, control C, voy a hacer clic en la columna C, voy a presionar control y el signo de más para insertar una copia de la columna país. Voy a volver a escribir la función buscar v. Voy a decirle busca el valor de la ciudad en esta tabla que te voy a especificar, pero esta vez en vez de seleccionar desde la columna país, porque sé que lo que estoy buscando no es un país sino una ciudad, y si selecciono la columna país de primero no voy a encontrar la ciudad. Por ese motivo ahora la primera columna que voy a elegir de la tabla va a ser la ciudad, para que ahora sí lo pueda encontrar. Y a la derecha va a estar el país. Voy a seleccionar primero el rango de la tabla donde lo voy a buscar. El segundo argumento es el indicador de columna. Ciudad es la primera columna, país es la segunda columna. Así que escribo el número 2 y de último la palabra falso para que la coincidencia sea exacta. Cierro paréntesis, presiono enter y ahora sí encuentra el país. Realmente es muy importante que esto lo aprendan y lo practiquen, porque vuelvo y repito, si su trabajo se basa en el análisis de información, esto es algo que van a hacer la mayoría del tiempo. Y es bastante útil y les ahorra bastante tiempo. La función buscar h funciona de manera similar. La diferencia está en que la función buscar v se llama buscar v porque hace una búsqueda de manera vertical. Es decir, tú buscas un valor dentro de una tabla y especificas con el número que pasas como argumento cuántas posiciones hacia la derecha de manera vertical está el valor que quieres retornar.
Tú ves verticalmente. Buscas verticalmente y devuelves un valor de alguna columna verticalmente. Por eso se le llama buscar V, buscar verticalmente. La función buscar H hace este mismo tipo de búsqueda, pero lo hace de manera horizontal. Veamos un ejemplo. Tengo aquí data para los primeros 6 meses del año 2017. Tengo ingresos, gastos y utilidad, que es básicamente la resta de ingresos menos gastos. Supongamos que quiero buscar los gastos. Supongamos que quiero buscar todo esto. Pero para el mes de abril. Solamente abril. Ok. Voy a hacerlo primero utilizando la función buscar V y luego la función buscar H para que vean la diferencia. Quiero buscar la palabra ingresos en esta tabla. La primera columna es o contiene lo que estoy buscando, por lo cual está bien. Abril es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Y otro tip, no es necesario que cuenten columna por columna para saber qué columna deben especificar. Si notan al momento en que seleccionan el rango en donde van a buscar, aparece un número, aparece 3F por 5C. Ese 5C, el número 5, indica que estamos seleccionando 5 columnas. Por eso no es necesario que lo cuenten uno por uno, sino que se guían por el número 5, el número que sale a la derecha antes de la letra, y esa es la última columna que seleccionaron. La numeración de la última columna que seleccionaron. En este caso, 5 es el número de columna de abril 2017. Continuando, entonces, coma, como indicador de columnas, como mencioné, voy a seleccionar el número 5. Y como último argumento voy a pasar a la palabra falso para que me dé una coincidencia exacta. Presiono Enter y aquí está el resultado. Voy a ponerlo como número. Y solamente para comprobar es el mismo valor, los mismos valores que tengo de este lado, en esta hoja. Este mismo resultado lo podemos obtener a través de la función buscar H. Solamente que en vez de buscar en base a las palabras ingreso, gasto y utilidad, voy a hacer una búsqueda en base a la fecha. Buscar V buscó en base a estas palabras que están en una columna de manera vertical. Columna es vertical. Busqué unos datos que estaban de manera vertical en una tabla, hice la búsqueda también de manera vertical y especifiqué que quiero la quinta posición a la derecha de manera vertical. 1, 2, 3, 4, 5, todo de manera vertical, porque es buscar V. Con buscar H sería de manera horizontal. Quiero buscar este valor que está en esta fila y lo voy a buscar en la tabla que está en esta hoja dentro de esta fila, y al encontrarlo quiero que se desplace y me retorne un valor que va a estar definido en base a una posición por un número y que me devuelva una fila. Escribo buscar H. El primer argumento, al igual que la función buscar V, es el valor buscado. Voy a especificar que es abril 2017. Voy a utilizar referencia absoluta para que al momento de pasar la función a las celdas abajo
la celda que estoy referenciando como valor buscado no se corra a la fila siguiente, sino que se mantenga fija. Esto lo vimos en el curso de Excel básico. Si no lo has tomado, te sugiero verlo, es completamente gratis. El segundo argumento es buscar en, voy a especificar que lo quiero buscar en esta tabla. Aquí. Voy a seleccionar hasta aquí. El número 2, que sale en el recuadro inferior derecho, dice 2F por 6C. 2F, el número 2, quiere decir que estamos seleccionando dos filas. Estamos seleccionando la fila número 1 y la fila número 2. Por 6C, como les mencioné anteriormente, el 6 quiere decir que estamos seleccionando 6 columnas. F de filas, C de columnas. 2 filas por 6 columnas. Entonces, quiero buscar la fecha en estas dos filas que estoy seleccionando, específicamente en la primera fila, es donde voy a buscar la fecha. Y al encontrarlo, voy a pasar un indicador de filas que va a ser el número 2. Quiero que me dé el valor de la segunda fila, que en este caso va a ser este número de aquí. Ordenado, escribo falso porque quiero una coincidencia exacta. Presiono Enter y el resultado que me va a dar abril 2017 va a ser 200.688. Y ahí está, 200.688. Voy a copiar y pegar la función en la celda de abajo, me va a dar un mensaje de error. ¿Por qué esto sucede? Pues vemos que estoy buscando la misma celda que la fila anterior porque definí una referencia absoluta para la celda C2, ahí no hay ningún problema. Sin embargo, estoy buscando esta fecha en el rango B2 a G3. Veamos qué es el rango B2 a G3. B2 a G3. Como ven, la primera fila del rango en donde están buscando no contiene fechas, sino que contiene números. Al Excel buscar abril 2017 en la fila número 2, no lo encuentra y al no encontrarlo retorna un valor que es un error. Por eso es importante que tanto para la función buscar v como la función buscar h, en el caso de la función buscar v, la primera columna contenga el valor que estás buscando y en el caso de la función buscar h, la primera fila contenga el valor que estás buscando. La manera de corregir esto es, en vez de especificar el rango B2 a G3, especificar el rango de B1 a G3. Vamos a arreglarlo. Voy aquí y voy a cambiar este B2 por B1. Presiono Enter y va a estar arreglado. Aún no, aún veo que el número es el mismo que está arriba. Y esto es motivo porque estamos especificando aquí el número 2 en vez del número 3. Estamos diciendo al Excel que nos dé como resultado el valor que está en la segunda fila. Y el valor que está en la segunda fila, seguimos acá. Primera fila es donde Excel busca la fecha y la segunda fila es esta que está aquí. Vemos aquí el número, por eso es que nos da el mismo valor que para ingresos. Para arreglarlo, tengo que especificar que quiero la tercera fila, que es el 159. Borro el 2 y escribo 3, presiono Enter y ahí está, 159. Busquemos la utilidad de la misma manera. Para poder correr la función hacia abajo y no tener el mismo problema de antes, voy a fijar con referencia absoluta dentro del rango en que hago la búsqueda la celda B1. Ahí está. Y sé que pues al pasar la función hacia abajo
voy a tener el mismo número en utilidad que en gastos, porque este número 3 va a estar idéntico aquí abajo y posteriormente se lo tengo que cambiar, y sería entonces aquí abajo número 4. Ahí está, como dije, el número es idéntico, porque está buscando en este rango la fecha en la primera fila y estamos diciéndole que nos devuelva la tercera fila como resultado 1, 2, 3, que es el 159. Para que nos devuelva el 41 tengo que especificarle que queremos la cuarta fila. Hagamos esto, borro el 3 y especifico el 4 y ahí está el monto de la utilidad. Vuelvo y repito, estas dos funciones son muy importantes para poder trabajar en Excel y poder sacarle provecho realmente a todas las funcionalidades que nos provee.